ya fuera por paramilitares, por guerrilla o por los mismos organismos paramilitares que se estaban incrustados en ciertos sectores del Estado. Entonces, un momentico, para terminar. Hubo migraciones virtuosas desde todo punto de vista, que cuando hablamos yo me quedé corto en decir cuánto habían traído. Ahora hay la migración más difícil, que es cuando de verdad tenemos que tener una actitud solidaria, porque hay que culturalmente tratar de ver cómo respondemos a una población pequeña, pero una población pequeña que no tiene una cultura de vivir en democracia y que no podemos estar manejando una xenofobia que se está instaurando en muchas cosas porque no hay oportunidades. Entonces vea que siguen siendo los mismos problemas. Para que un venezolano pueda meterse a estudiar en el SENA tiene que tener el permiso especial de permanencia, ¿verdad? Pero solamente el 30% de los venezolanos que están aquí están legales. Entonces, ¿cómo pueden capacitarse en el SENA? ¿Cómo pueden homologar títulos? Cosas de ese tipo. Para que un venezolano trabaje, normalmente tiene que tener su permiso especial de permanencia o la nacionalidad. El resto, pues sí, hay vagabundos homofóbicos o en todas partes del mundo, o empresarios que no son los serios, que contratan por la mitad a un venezolano que en vez de pagarle a la señora que va a la casa los 35.000 o 40.000 pesos que se le pagan 15, 20.000 pesos. Claro, esa gente que explota la miseria humana y las dificultades de los venezolanos que está creando una homofobia porque hay otros pobres en Colombia de la misma naturaleza que antes ganaban 35.000 y ahora son sustituidos por una mano de obra barata y explotada que esto. Entonces, sí entró mucha plata, sí fue una migración virtuosa, tuvimos dificultades para incorporar esa migración virtuosa. No hemos hecho nada por modificar las leyes para incorporar esa migración virtuosa y capaz, que era lo que deberíamos estar haciendo. Hablamos mucho y hacemos poco. Y aunque decimos que no somos homofóbicos, en este momento está creciendo la homofobia en Colombia. Pero en general es tan difícil que eso progrese porque el venezolano es igualito al colombiano. Y como lo que pasa es que los caraqueños se vienen para Bogotá. Y resulta que el caraqueño es un costeño y nosotros somos un gocho, los bogotanos. Entonces ahí se alcanza a sentir que son dos nacionalidades diferentes. Pues si el caraqueño fuera para la costa, el llanero se quedara en el llano y se pasara para el llano colombiano, y el gocho venezolano se pasara a la gochura colombiana, no pasaba nada porque ni siquiera sabemos quiénes son. Nos gusta la misma música, el mismo vallenato, la misma música llanera, la misma comida, el pabellón, la bandeja paisa y cosas de este tipo. Entonces, en conclusión, la homofobia no va a prosperar porque no la vamos a dejar pasar los que tenemos conscientemente una deuda eterna de agradecimiento con el pueblo y el país de Venezuela, porque en este momento ustedes están en dificultades, pero cuando nosotros tuvimos y seguimos teniendo graves dificultades, Venezuela fue el paraíso para poder revivir gente que había sufrido mucho con el sistema colombiano. ¿Cortamos? Profesor, ¿qué le ofrece la Cámara Colombo-Venezolana a los emprendedores e inversionistas en Colombia? Hay una nueva comunidad, efectivamente, de emprendedores e inversores. ¿Qué le ofrece la Cámara Colombo-Venezolana? ¿Necesariamente tiene ese empresario para afiliarse, tener productos para comercializar en Venezuela? No, no, no. Mire, no, de hecho, mire, la Cámara era muy grande en empresarios cuando nació muy bien. Se ha disminuido, pero quedaron quienes. Los empresarios que siguen teniendo fábrica en Venezuela, que venden en Venezuela, los empresarios que tienen relaciones comerciales con Venezuela, los empresarios venezolanos que han creado sus empresas y sus fábricas en Colombia, Polar, Farmatodo, eh, Villafuerte, con grupo, bueno, muchas empresas venezolanas y de venezolanos y venezolanas que están acá, pero en general lo que tiene uno como cámara es que a esas empresas que son muy importantes, incluidas las multinacionales que siguen
guardando un pedacito en Venezuela y operan desde Colombia para lo que será el futuro en Venezuela, pues esas empresas tienen la institucionalidad que le permite conocer su historia, la historia de las relaciones y el presente de las relaciones y el posible futuro de las relaciones. Eso no es poco. En segundo lugar, pues todo lo que son las condiciones de las dificultades que hay para el comercio colombo-venezolano. Por ejemplo, todos los sistemas de pago. Me preguntaba, ¿les deben plata? No, no nos deben plata, sino un poquitico. Porque es que ahora le cobran antes a los venezolanos y después les despachan. Entonces, no, ese cuento de que la deuda, no, eso ya no existe. Ahora el que exporta, le pagan primero y después exporta. O vende nacionalmente y ya verán ustedes cómo pasan las mercancías por otros lados. Pero entonces hay toda la institucionalidad en donde se rescatan lo poco que queda de las relaciones institucionales, que es, por ejemplo, en los acuerdos de alcance parcial o de complementación económica que existen entre Colombia y Venezuela, firmados, o el acuerdo de transporte, toda la parte legal, institucional, que es necesario tener en cuenta si funcionaran las cosas normalmente. Pero de otra parte, la Cámara asesora cualquier consulta que se tenga en Venezuela desde el punto de vista tributario. Fíjese usted ahorita todo lo que está pasando en Venezuela y que los colombianos no tienen ni idea y que les ha tocado trabajar y le hemos tenido que responder. Primero, ¿cómo se maneja eso de la dolarización de la economía venezolana? Yo creo que nadie más sabe de eso que la Cámara Colombo-Venezolana. ¿De dónde vienen esos recursos y cómo eso? Bueno, de las remesas, segundo, de las mesas de cambio, tercero, de la plata de algunos que ya no las pueden gastar en el exterior porque hay sanciones norteamericanas y cosas de... ¿Quién sabe del tema cambiario de Venezuela y de lo que necesitamos allá? La Cámara Colombo-Venezolana. ¿Quién sabe que si vendemos en dólares va a influir sobre el precio final porque resulta que ahora fijaron un impuesto al valor agregado sobre las transacciones en dólares? ¿Quién conoce cuáles son los mecanismos para girar las remesas de los venezolanos que están aquí? ¿Y cuáles son los mecanismos a través de casas de cambio o peluqueros o bancos con los que puede llegar la plata a Venezuela? Ese tipo de servicios de asesoría en cada una de estas cosas la presta Colombia a eso. Pero tal vez la pregunta fundamental suyo es el tema de los emprendedores. ¿Qué pasa con los emprendedores? Pues resulta que yo estuve en Venezuela hace 3 meses, no la de este viernes, hace 3 meses, invitado por los exportadores. ¿Cuál fue el inicio de mi conversación? Venezuela siempre ha sido el comprador de Colombia. Ahora es al revés. Nosotros tenemos que contribuir a la recuperación de Venezuela. Y por eso tenemos que ser los compradores de los productos venezolanos para que podamos venderles después en contrapartida. La relación es tan distinta. Venezuela no es el gran comprador. Venezuela ahora está en una estrategia de ser el gran vendedor para poder recuperar su aparato productivo. Y la obligación de Colombia en este momento es contribuir, y de los empresarios colombianos, a la recuperación de Venezuela, entre otras cosas, con una cuestión simplemente egoísta, para que mañana tengan nuevamente la capacidad de comprarnos a nosotros. En este momento, nosotros no tenemos por qué estar comprando activos en Venezuela, porque lo que necesita Venezuela es capital de trabajo para recuperar sus empresas. Entonces, ¿qué estamos promoviendo en la Cámara? Pues ya la iniciación de joint venture, de manejos de coinversiones, de alianzas estratégicas entre empresarios colombo-venezolanos. Y adicionalmente, por ejemplo, en la Cámara está toda la información de Ramón Goyo, ¿cómo se llama? Los exportadores venezolanos, que hicieron una plataforma donde están todos los exportadores venezolanos, forma parte de la página web de Colombia y además, como lo ofrecimos en su momento, aquí hay una oficina de Venezuela donde vienen los empresarios, se les cuadran las citas, se les ayuda en todo lo que ellos promuevan, porque eso es la integración. Pero la integración en este momento tiene un esquema diferente. ¿Cuál es el esquema diferente? Hay que ayudar a la recuperación de Venezuela.